¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Volvemos al Salmo 51 que comenzamos la semana pasada. Vamos a volver a leer el Salmo 51, esta vez hasta el versículo 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Hemos estado hablando de la caída de un gigante como David, que en un momento de su vida tropezó y cayó. Parecía increíble que un hombre como David cayera, pero sin embargo cayó. La primera actitud que él tomó la cuenta en el Salmo 32. Él dice, mientras callé. La primera actitud que tomó fue el silencio. Es decir, no decir nada de esto, disimular todo y seguir adelante. Allí empezó el infierno interior de David. Pero hay una segunda actitud, y la segunda actitud es, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Deja de ocultar el pecado, lo confiesa, dice, he pecado. No se excusa. Él es la causa. La causa no está fuera de él. Adán creyó que la causa estaba fuera de él, o por lo menos le quiso hacer creer a Dios que la causa estaba fuera de él. Él dijo, la mujer que me diste por compañera. Es decir, remitió su falta en primer lugar a la mujer y en segundo lugar a Dios. En primer lugar a la mujer, porque es mi compañera, mi prójimo, pero me la diste. Por lo tanto, la culpa es de la mujer y en última instancia será culpa tuya de haberme dado esta mujer. Eva hizo lo mismo. Ella se levantó contra Satanás. Dijo, la serpiente me engañó. Ahora fíjese, nos exculpamos pensando en Dios, nos exculpamos pensando en el prójimo, nos exculpamos pensando en Satanás. Mientras que mandemos la culpa fuera y no pongamos la culpa donde debe estar, que es en nosotros mismos, nos va a pasar lo de David. David en este momento se inculpa, no se exculpa, no se disculpa, él se inculpa. Él dice, yo he pecado. Y esto significa que la conciencia de David adormecida había recibido un sacudón, y un sacudón tremendo. ¿Y cómo llegó ese sacudón? Llegó a través de un profeta. Recordemos que los profetas eran los que encarnaban la palabra de Dios, transmitían la palabra de Dios. Dios tenía que mandar un mensaje a los hombres y todavía no teníamos la Biblia a nuestro alcance. Por lo tanto, el profeta era el que hablaba en nombre de Dios. Y lo que hace David al escuchar al profeta Natán, que denuncia su pecado, es escuchar la palabra de Dios que está llegando hacia él. Cuando nosotros nos enfrentamos con la palabra de Dios, es como dice Santiago, como si viéramos en un espejo nuestro rostro natural. Nos vemos como somos. Y la palabra de Dios se levanta como un dedo acusador. Yo veo que lo primero que hace alguien que ha pecado y que no quiere confesar es cerrar su Biblia y no leerla. ¿Por qué? Porque cuando abre la Biblia, Dios empieza a hablar poderosamente en su vida y entonces cierra la palabra de Dios. La obra de Dios se hace manifiesta por medio de la palabra de Dios.
En la carta a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted desmenuza cada una de estas cosas, va a ver que Dios tiene, a través de su palabra, penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta los intersticios mismos del alma, en todas las zonas oscuras, y pone luz. La palabra de Dios es una lámpara que cuando se enciende dentro del corazón muestra hasta el último rincón de nuestra vida la mugre que tenemos dentro. La obra de Dios se hace manifiesta para David cuando se enfrenta a la palabra de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él está reconociendo y lo califica como una rebeldía contra Dios. Y sabe que esto no se borrará solo, y ni se borrará de su memoria. David pide misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, esto es pedir misericordia, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él ve al pecado como una mancha que tiene que ser borrada. Él no puede hacerlo. Él trata de hacerlo, pero no puede hacerlo. Ningún hombre puede hacerlo. Es mucho más que borrar el pecado lo que está pidiendo. Él dice, lávame más y más de mi maldad. Una cosa es borrar el pecado y otra cosa es este lavamiento más y más, donde lo que está buscando es justamente esa renovación espiritual que saque la suciedad de toda su alma. Más adelante, en el versículo 7, va a decir, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando llegaba el leproso, que su lepra había sido limpiada y se presentaba al sacerdote, el sacerdote hacía traer 2 aves, una de ellas la mataban y mojaba el hisopo sobre la sangre y tocaba, es decir, rociaba al leproso. Él está pidiendo esto. Él dice aquí que Dios mueva el hisopo sobre su vida. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Necesita comenzar de nuevo, volver al camino que ha abandonado. ¿Qué incluye la restauración de David? La vivificación espiritual. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La condición de David es los huesos que has abatido. En el original es los huesos que has triturado. ¿Qué quiere decir esto de los huesos que han triturado? Usted de repente ve un títere que está parado porque hay hilos que lo están manejando y que lo sostienen en pie. Si esos hilos se aflojan, el títere se desarma totalmente. En Dios nos movemos y somos en Él. Y cuando se aflojan los hilos entonces parece que tenemos los huesos triturados. La necesidad externa de vivir el gozo y la alegría. Cuando el hijo pródigo vuelve, se dice que el hijo mayor que venía escuchó el gozo y la alegría que había en su casa. Lo que quiere decir que el gozo y la alegría está siempre en la casa del Padre y no fuera de la casa del Padre. Cuando Judas abandona el aposento alto donde estaba con Jesús, dice el Evangelio, salió y era de noche. Yo creo que más que poner algo que era evidente porque era una cena y había oscuridad, lo que el autor está queriendo decirnos es, estaba entrando en la zona donde no hay gozo, en la zona donde hay oscuridad.
Pero cuando volvemos al Señor, como el hijo pródigo, se produce la fiesta, el gozo, estamos en el gozo. Muchas veces en nuestra vida espiritual estamos flaqueando. Cuando flaqueamos, nos alejamos de la comunión con el Señor. Y la única forma es volver a abrir la palabra de Dios. Una Biblia abierta es siempre una lámpara que ilumina nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. Si estamos flaqueando, abramos la palabra de Dios, revisemos nuestra vida espiritual. Tal vez haya algo que tengamos que confesar al Señor y que esté pesando. Y en tercer lugar, pidamos misericordia y limpieza. Y recordemos siempre lo que dice el libro de los Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos vemos la semana que viene.